Vamos a ver ahora la solución del problema 3.16 del libro de Muson. Este problema es referente al tópico 3, que son ecuaciones de Bernoulli o aplicaciones de ecuaciones de Bernoulli. Primero vamos a leer el problema. El problema consta del dibujo donde podemos ver que existe un tubo que alimenta aire a una esfera o una pelota. ¿Sí? Y ustedes pueden ver que esa pelota está descentrada, ¿verdad? La velocidad con respecto a la salida del flujo de aire aquí en la tubería o en el ducto es de 100 pies por segundo. Y de un lado la pelota se mide 110 pies por segundo y del otro lado la pelota se mide 114 pies por segundo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, eso es lo que explica el enunciado, ¿verdad? Que como quiera lo vamos a leer. Dice que un chorro de aire de 100 pies por segundo fluye y pasa a través de una pelota como se muestra en la figura. Cuando la pelota no está centrada con respecto al jet de aire, la velocidad es más grande del lado de la bola cerca del centro del jet. O sea, aquí sí que aquí va a ser más rápida, ¿verdad? Eso es el punto 1. Va a ser más grande que del punto 2. Lo que nos están pidiendo es determinar la presión o la diferencia de presión entre la presión 2 de este punto y la presión 1 a través de la bola. Eso sí, la velocidad, pues como ya lo planteamos, es de 140 en el punto 1 y de 110 pies por segundo. Nos pide que despreciemos los efectos viscosos y la gravedad, ¿sí? Entonces, el primer punto que tenemos que hacer nosotros es plantear nuestra ecuación de Bernoulli. Nuestra ecuación de Bernoulli nos plantea que la presión, la sumatoria de la presión más la energía cinética más la energía potencial, si lo vemos de esa manera, es constante a través de las líneas, a las líneas de corriente, ¿verdad? ¿Sí? Esto sí cumple con estas características, que es flujo compresible, flujo estable, flujo no viscoso y también válido a lo largo de la línea, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros, o lo que podemos hacer nosotros, es determinar los puntos en el análisis. Para esto nosotros debemos definir esos puntos a lo largo de nuestras líneas de flujo. Entonces, comenzando, nosotros podemos decir que este va a ser el punto 1, ¿sí? Este va a ser el punto número 2. Este va a ser el punto número 3. Este va a ser el punto número 4, ¿sí? Y una vez definido eso, nosotros podemos determinar cada una de esas ecuaciones a lo largo de esas dos líneas de flujo, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahorita, vamos a determinar esas dos ecuaciones. Para el punto de 3 a 4, nosotros vamos a definir la primera ecuación. Vamos a bajar un poquito esta figura, ¿sí? Vamos a borrar esos dos puntitos que por ahí le pusimos. Vamos a borrar esto. Ups, no se puede borrar. Bueno, ya lo borré. Este ya lo borré y esto ya lo borré. Y volvemos a determinar los puntos nada más para que no quede duda. Entonces vamos a analizar del punto 2 al punto 3, ¿sí? Y del punto 1 al punto 4, ¿sí? Creo que acá lo había puesto, pero bueno, estamos siguiendo esta línea de corriente, ¿sí? Entonces nosotros vamos a analizar esas ecuaciones y vamos a empezar con esos dos puntos. Entonces vamos a ver primero de la línea de corriente, ¿sí? Que va desde el punto 2 hasta el punto 3, ¿sí? Entonces planteamos nuestra ecuación de Bernoulli, donde la presión en el punto 2 más la energía cinética referente a la velocidad en el punto 2 más la energía potencial referente a una altura en el punto 2 va a ser igual
a la presión en el punto 3 más la energía cinética de la velocidad en el punto 3 más la energía potencial referenciada al punto 3, ¿sí? Esto va a ser igual a una constante, ¿sí? Analizando bien esa condición, nosotros podemos decir que nos están diciendo en el problema que nosotros podemos eliminar lo que es los términos de la gravedad, ¿sí? Entonces eliminamos este término y eliminamos este término, ¿sí? La otra condición que nosotros podemos ver en este problema existe debido a que si vemos en el punto 3 y el punto 2 van en la misma dirección, ¿verdad? Y el punto 3 y el punto 4 están en la misma posición también. Entonces nosotros podemos decir que la presión en 3 es igual a la presión en 4 y es igual a la presión en 0. ¿Por qué? Pues porque estamos trabajando en una presión atmosférica, ¿sí? Y la velocidad 3 es igual a la velocidad 4, ¿sí? Entonces, si nosotros planteáramos, bueno, primero vamos a dejar la ecuación como quedaría ya eliminando el término de la gravedad, ¿sí? Pero la ecuación, la siguiente ecuación que vamos nosotros a escribir va a ser la ecuación de la otra línea de corriente. Entonces escribiendo la línea de corriente que va desde el punto 1 hasta el punto 4, ya eliminando y haciendo los pasos que planteamos anteriormente, pues decimos que la presión 1 es igual a 1 medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Perdónenme, esto no es velocidad 2, es velocidad 1. Velocidad 1 igual a la presión 4 más 1 medio de la densidad, aquí otra vez se me pasó ponerlo, de la velocidad 3, perdón, velocidad 4 al cuadrado, ¿sí? Ok, entonces ya tenemos las condiciones para esos dos puntos, ¿sí? O esas dos líneas de corriente. Esta es una línea de corriente, ¿sí? Y esta es otra línea de corriente, ¿ok? Entonces, nosotros podemos decir que las presiones 3 y 2, perdón, 3 y 4 son iguales a 0, ¿verdad? ¿Sí? Esas presiones 3 y 4 son iguales a 0. Entonces, por ejemplo, esta ecuación nos quedaría que la presión 2, ¿sí? Más 1 medio de la densidad de la velocidad 2 al cuadrado va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 1 medio de la densidad por la velocidad 3 al cuadrado. Y la ecuación de la línea corriente de 1 a 4 sería la presión 1 más 1 medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, ¿sí? Es igual a 1 medio de la densidad por la velocidad 4 al cuadrado, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver que estas dos, estos dos valores son iguales, ¿sí? Entonces, por lo tanto podemos igualar estas dos ecuaciones, ¿sí? Las cuales nos van a quedar que la presión 2 más 1 medio de la densidad por la velocidad al cuadrado es igual a la presión 1 más 1 medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Una vez determinado esta igualdad en función a estas suposiciones que están aquí, ¿sí? Nosotros podemos resolver para vamos a resolver para presión 1, perdón, para presión 2 menos presión 1, ¿sí? Entonces esto nos quedaría que quedaría 1 medio de la densidad por la velocidad 1 cuadrado menos
1 medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, ¿sí? Ok, entonces esto va a ser igual a 1 medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado, ¿sí? Creo que sí está bien. Esto va a ser igual a una cantidad que hay que determinar de nuestras tablas. Ahorita lo vamos a ver rápidamente. Entonces la densidad del aire podemos determinarla en función de la tabla 1.7 del libro de Musso, que es tablas para, aproximadas para propiedades físicas a condiciones estándar, ¿sí? Entonces aquí nos dice que la densidad de aire a 59 grados, que viene siendo más o menos la temperatura estándar, que para el sistema internacional sería como 15 grados, eso dependiendo del libro, va a ser igual a 2.38 slugs, ¿sí? Por pie cúbico. 2.38 por 10 a la menos 3 slugs por pie cúbico, ¿verdad? Entonces, regresando a nuestro problema, aquí y mágicamente, si nosotros colocamos ese valor en tablas, perdón, en la ecuación de las tablas 1.7 de Muson, ¿sí? Aplicamos y ya nomás lo que hacemos son los cálculos y nos da un valor de 8.93 slugs por pie segundo cuadrado. Y si nosotros queremos ponerlo en función de valores de presión, tendríamos que utilizar el factor de conversión, que lo que yo recomiendo es utilizar la segunda ley, aplicarle la libra fuerza, igualarlo al slug, que es la unidad de masa, por la aceleración, y así tenemos nuestro factor de conversión. Lo aplicamos y ya nos queda unas unidades representativas de la presión, que en este caso serían libras por pie al cuadrado, ¿verdad? Entonces, recapitulando en el problema, ¿sí? Nosotros resolvimos el problema 3.16, ¿sí? Aplicamos, primeramente leímos el problema, revisamos nuestro dibujo, ¿sí? Una vez hecho eso, utilizamos nuestra ley o nuestra ecuación, que es la ecuación de Bernoulli. Comprendemos y aplicamos los parámetros o las suposiciones que vamos nosotros a plantear en el problema. Después de eso, como esto está relacionado a puntos en el espacio, pues definimos nuestros puntos en el espacio, o más que nada nuestros puntos a lo largo de las líneas de corriente o los streamlines. Las aplicamos en nuestras ecuaciones. Observamos algunas condiciones especiales del problema, que era la presión 3 igual a la presión 4 y la velocidad 3 igual a la velocidad 4, y igualamos estos dos puntos. Es importante también señalar que la igualación de estos dos puntos está en función de que nosotros definimos que también este es un flujo irrotacional, que en sí es una consecuencia de decir que es un flujo no viscoso, ¿sí? Entonces así sí podemos nosotros utilizar o plantear ecuaciones de Bernoulli entre dos puntos que no están en la misma línea, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces con esto terminamos la explicación del problema. Espero que haya sido claro en el planteamiento. Es importante seguir estos pasos en la solución de los problemas de la tarea, así como los que se van a aplicar en los exámenes parciales que vienen, ¿verdad? Pues muchas gracias por su atención. Aquí les dejo el problema, ustedes pueden revisarlo y revisarlo varias veces, y si tienen alguna duda me pueden ustedes enviar algún correo. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en la clase.